era lo que íbamos a ver hoy y dije, pues a lo mejor y la maestra no lo va a explicar. Solamente vi un poquito Sí. lo de termoterapia y ya ahí más o menos. Ah, ok. Sí, es lo mismo que les voy a nada más explicar el día de hoy, que es termoterapia y parafina. ¿De acuerdo? De todas maneras, se las voy a estar enviando para que ustedes la tengan como, pues, de repaso también, ¿verdad? Que es importante. Bien, entonces, en lo que es en termoterapia vamos a tener 5 sistemas de transferencia de calor. Uno es por conducción, que vamos a conducir o esa energía directa a nuestro paciente, que puede ser nuestro agente físico como ejemplo, puede ser la aplicación de una compresa húmedo caliente en algún segmento corporal, o puede ser la aplicación de parafina, que en este caso lo vamos a revisar. Bien. Hay otro que es por conversión y convección. Son diferentes sistemas de transferencia de calor. La convección va a ser el resultado de aquel contacto directo, pero va a haber un medio circulante. Puede ser agua o puede ser aire. Un ejemplo es con la hidroterapia, puede ser con turbina o puede ser en un tanque terapéutico. Y la fluidoterapia, pues sabemos que es con aire. La conversión más que nada les va a convertir esa energía, ya sea eléctrica, mecánica o química, en calor. Por ejemplo, podrá ser el ultrasonido terapéutico, que va a haber vibración a nivel de las moléculas, y la diatermia, que es otro tipo de calor profundo, va a haber una rotación de moléculas. Otro sistema en el cual vamos a tener es la radiación, donde va a estar de una manera indirecta, no vamos a tener contacto, esa temperatura. ¿Todos conocen las lámparas de rayos infrarrojos? Que es donde emite una luz, o dependiendo del foco que sea, puede emitir luz o nada más calor, pero es radiación infrarroja. Y la evaporación es donde se va a aplicar algún aerosol, que más que nada se utiliza en crioterapia. Vamos a enfriar o vamos a disminuir esa temperatura y ese calor se va a absorber, ¿sí? Puede ser un spray vaporizador de cloruro de etilo cuando nosotros aplicamos crío. Entonces son 5 sistemas en el cual se va a transferir el calor. Ustedes, como ya sabrán, la termoterapia pues va a ser la aplicación terapéutica de calor. Es bien importante que nosotros como fisioterapeutas cuidemos mucho a nuestro paciente a la hora de aplicar cualquier tipo de calor, porque varios pueden ser muy vulnerables en lo que es las temperaturas, y si nosotros descuidamos esa parte, pues nos podemos meter en un problema, ¿sí? A veces hasta se pudiera hacer legal. Entonces la termoterapia va a haber de 2 tipos, superficial y profundo. El superficial solamente va a actuar a nivel de la piel y de las capas subcutáneas. Les estoy hablando más o menos de 1 centímetro. Va a ser el calor seco y el húmedo. Y a nivel profundo, pues va a penetrar un poquito más ese calor. Puede llegar a tejido muscular y a cápsula articular. Nunca llega a hueso, ¿sí? Y les estoy hablando de 3.5 centímetros. ¿Dónde podemos obtener ese calor? Con la diatermia o con la aplicación de ultrasonido terapéutico a 1 megahertz. Obviamente, a la hora de aplicar una modalidad terapéutica, todos los medios físicos nos va a dar un efecto fisiológico. Y ustedes saben
cuando aplicamos calor, ¿cómo nos sentimos? Relajados, a gusto. Entonces, efectivamente, va a aumentar el metabolismo, va a aumentar la actividad enzimática, va a aumentar la velocidad de las reacciones químicas, va a aumentar la oxigenación, la curación, pero mucho cuidado cuando tenemos algún paciente con artritis reumatoide, porque el mismo calor puede favorecer la destrucción de ese cartílago articular mediante una enzima llamada colagenasa. Se acelera el metabolismo y se acelera la destrucción. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros aplicamos termoterapia en trastornos inflamatorios agudos, ¿sí? A nivel de vasos sanguíneos, pues obviamente vamos a tener una vasodilatación y el aumento de la circulación sanguínea, pues obviamente va a aumentar, ¿sí? Va a haber mayor irrigación sanguínea. En el tejido conjuntivo, que es el tejido blando, va a aumentar la elasticidad, nos va a facilitar que se elongue con mayor rapidez y las adherencias y contracturas, pues vamos a poderlas romper. Sobre el nervio periférico, va a aumentar la conducción nerviosa y vamos a aumentar ese umbral de dolor en nuestro paciente. En la contracción muscular, chicos, cuando nosotros aplicamos calor, vamos a obtener que ese músculo se puede contraer más rápido y con más fuerza. Entonces, nos va a servir la termoterapia para preparar ese músculo tejido blando previo a un ejercicio de estiramiento o movilización. Así como hay indicaciones de aplicación, también tenemos contraindicaciones. Y es bien importante saberlas para que ustedes no vayan a omitirlas. Una de las contraindicaciones es en una hemorragia reciente en un paciente. No debemos aplicar calor, ¿sí? Ustedes saben que las hemorragias se detienen haciendo presión. Entonces, si nosotros aplicamos calor de las 48 a 72 horas, podemos aumentar esa hemorragia. Entonces, nada de poner calor en lo que es hemorragias. Y si hay equimosis reciente con formación roja, morada o azul, que es lo que es un moretón conocido, tampoco hay que aplicar calor, ¿sí? La tromboflebitis, podemos favorecer con el calor que ese trombo o coágulo se vaya a otro órgano de nuestro cuerpo y podemos desencadenar algo más mortal para nuestro paciente. El calor, ¿igual me siguen escuchando bien? ¿Sí? Ok. El calor, debemos de cuidar mucho la sensibilidad de nuestro paciente. Ojo, punto importante. La mayoría de nuestros pacientes hoy en la actualidad tienen diabetes mellitus y la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica. Por lo tanto, que les sugiero que cuiden mucho la sensibilidad de sus pacientes. Siempre hay que valorar la sensibilidad del paciente. Ustedes ya van a aprender en otra materia cómo evaluar lo que es el dolor y la sensibilidad, ¿sí? Entonces, es importante que lo lleven o lo tomen en cuenta. En tejido maligno, pues ya sabemos que en lo que es cáncer no podemos aplicar ningún medio físico porque es una regla general, a menos que esté bajo el consentimiento del paciente o del mismo médico, ¿sí? ¿En qué caso les digo? Por ejemplo, si tenemos un paciente en estadio terminal y si tiene mucho dolor y si él autoriza, le podemos poner calor, pero mientras tanto no, ¿sí? También tenemos precauciones a la hora de aplicar calor. En una lesión o inflamación aguda,
debemos de considerar cómo está la lesión, porque recuerden que vamos a obtener una vasodilatación y lo que más queremos es desinflamar o disminuir el edema. Ahí es más recomendable lo que es la crioterapia. En el embarazo, yo sugiero, aunque sea de manera distal, el calor sí se puede llegar a aplicar, pero mejor no lo realicen, porque puede tener algún efecto secundario y puede ser causado por un medio físico. Cuando tienen alteraciones en lo que es la circulación sanguínea, se va a presentar más en lo que es adultos mayores, estoy hablando pacientes de 60 años, o en niños que tienen alguna alteración. Por ejemplo, puede ser, el niño es una discapacidad física. Hay que estar cuidando mucho lo que es la circulación sanguínea, ¿sí? Y en pacientes con alguna insuficiencia cardíaca, pues como va a haber una vasodilatación, la frecuencia cardíaca va a disminuir. Entonces vamos a hacer que el paciente ya sea se maree o puede llegar al desmayo. Es bien importante que a la hora que yo aplique calor no tenga el paciente ningún metal. ¿Qué estoy hablando? Hay que retirar la cadenita, hay que retirar la esclava, hay que retirar el anillo. Esto es regla general para todos los medios físicos, ¿sí? Sobre una herida abierta no se aplica medios físicos de ninguno. Y cuando tu paciente va a ir a tratamiento terapéutico, a tu unidad de fisioterapia, es bien importante que tú le digas que no lleve previo una pomada antiirritante. ¿Qué quiero decir? Muchas de las veces los pacientes pues tienen sus creencias que con la pomada del bálsamo se les va a disminuir y a veces sí les funciona. Pero si tú le llegas a poner calor después de esa pomada, va a hacer que el poro se dilate y vas a aumentar la irritabilidad con la crema y con el medio físico, ¿sí? Entonces hay que pedirle a los pacientes que de preferencia no se ponga nada. Vamos a obtener efectos adversos, eso es bien importante. Lo primero que nos llega a pasar con los pacientes es una quemadura. Y sí pasa, les digo por experiencia, a mí me llegó a tocar quemar un paciente y no fue por descuido, fue por sobre tiempo de terapia y entonces pues me tocó en mi servicio, ya le estoy hablando de muchos años, pero ya no me vuelve a tocar. El desmayo, por igual, una hemorragia en caso de que presente algún otro síntoma o patología, y una lesión ocular, esto puede darse en la irradiación infrarroja o en la aplicación del láser. Tenemos que tener nuestras medidas de cuidado. Debemos de utilizar los lentes especiales para aplicar estas dos modalidades. Bien, todos, como ya saben, en laboratorio tenemos un compresero, ¿sí? Nosotros vamos a aplicar compresas, que es lo más básico. Hay compresas de diferentes tamaños. Estas compresas que nosotros tenemos en el compresero tienen una sustancia que al meterlas en el agua se esponjan. Al sacarlas del agua y que se secan o se enfrían, se hacen como pachichis. Entonces siempre tienen que estar en agua caliente. Por eso se llama compresas húmedo caliente. La sustancia que contiene es un gel sílice que se llama bentonita, ¿sí? Cuando ya es sobreuso o descuido, que no cuidamos nuestro material, se rompen y llega a salir esa bentonita. El compresero siempre está con un termostato ya regulado por defecto de fábrica. Van a estar de 70 a 80 grados centígrados. Ojo, chicos, las compresas no se aplican directamente a la piel. Es bien importante que ustedes la cubran con su toalla. Por eso uno de sus materiales es una toalla grande y una chica. ¿Sí? Cuando yo... Maestra, disculpe sobre eso. Mande, dime, Jacqueline. Ya ve que dejó un cuestionario.
Sí, El segundo. sí, Y tiene un caso y habla sobre eso. sí. ¿Lo va a explicar o nosotros los tenemos que contestar a lo que sabemos? A lo que ustedes saben y quieran aplicar, lo describen. ¿Sí? Es un caso No clínico. le entendí, maestra. Ok. Es un caso clínico donde a partir de tus conocimientos hasta donde llevamos, ¿qué le puedes aplicar y qué no? ¿Sí? Eso me da a mí como un plus para saber cómo andamos. O si están leyendo. O qué conocen. ¿Verdad? Soy traviesa. Así es. Y les da risa. Bien, entonces, como regla, si yo utilizo una compresa, para que pueda calentarse otra vez en el compresero, tengo que esperar aproximadamente como media hora. En nuestro laboratorio ahorita nada más tenemos, creo que 3 compresas, porque no ha llegado el material. Entonces, espero que cuando ustedes ya estén en práctica clínica básica conmigo, ya tengamos muchas compresas, ¿sí? Al aplicarla, siempre, chicos, hay que envolverla en una toalla para no aplicarla directa al paciente. Eso es bien importante. El tiempo de aplicación más o menos es de 15 a 20 minutos donde vamos a obtener su resultado como efecto fisiológico. Estos son los compreseros. Aquí las compresas tienen unas orejitas para evitar que ustedes se quemen, pero las de nosotros pues ya están desgastadas. Nosotros usamos unas pinzas, de esas con las que voltear la carne asada, ¿sí? Para evitar que ustedes se quemen. Hay diferentes tipos de tamaños, todos son de acero inoxidable. Hay que darles mantenimiento. El agua se llega a ensuciar muy fácil, y más si le pones agua de llave. Yo sugiero que le pongan agua potable, garrafones. Estos son los diferentes tamaños. Por ejemplo, esta tiene un orificio en la parte del medio. Esa la pueden aplicar en lo que es rodilla o hombro. Esta la pueden aplicar en cuello. Esta la pueden aplicar en una articulación muy pequeña, ya sea de mano o de pie, o también puede ser en cara. Estas otras son compresas que tienen semillas, que muchas de las veces la hacen de arroz, de alpiste. Yo sugiero más la linaza. Y las eléctricas pues ya traen un regulador de temperatura y son muy factibles para trabajar a domicilio. Estos son unos protectores especiales de cada compresa. Estos nosotros no los tenemos, solo tenemos puras toallas, pero lo ideal es protegerlas y luego poner una toalla. La parafina va a ser otra modalidad terapéutica que nosotros vamos a utilizar. Su temperatura más o menos es de fundición, es para que se haga líquida porque está sólida, es como la cera. Lo tenemos que meter al parafinero para que se haga líquida, ¿sí? Es de 45 a 50 grados. Los contenedores pueden ser pequeños o también hay grandes, pero yo les sugiero que si quieren adquirir uno, que sea pequeño, ¿sí? Esta nada más nos sirve para extremidades distales a la hora de hacer inmersión. Cuando nosotros vamos a tratar ya sea los pies o las manos, yo les sugiero que se tenga una unidad para cada parte del cuerpo. Porque, por ejemplo, llego en mi paciente, hay que meter el pie a este parafinero y ahora el otro paciente la mano, no es higiénico. Siempre hay que tener esas medidas en nuestros pacientes, porque yo creo que a ustedes no les gustaría que recibir una atención así, ¿verdad? Hay que retirar todos los accesorios metálicos
hay que ver que el paciente, más sobre mujeres, no tenga uñas postizas porque se puede derretir por el calor. La aplicación son 3 tipos de métodos. El más común es de método inmersión repetida. Le pides al paciente que abra los dedos, que los separe. Vas a hacer inmersiones breves en segundos, de 8 a 10 inmersiones, sin que el paciente toque el borde de lo que es el parafinero, porque es donde está más calentito. Cuando el paciente hace la inmersión, que ya no cierre los dedos, que siempre los mantenga abiertos, ¿sí? Y una vez que tú ya hagas 10 capas, vas a meter tu extremidad en una bolsa de plástico, la envuelves con una toalla y le dices a tu paciente que lo mantenga en elevación para favorecer la irrigación sanguínea. ¿Sí, chicos? Esta es inmersión repetida, entonces vas a invertir varias veces. Las otras dos es una inmersión continua o mantenida. Primero le pides al paciente que haga de 3 a 4 capas de parafina y de ahí le pides al paciente que deje la mano en inmersión, puede ser de 15 a 20 minutos. Este método casi no lo realizamos porque el paciente no lo tolera. Entonces, la mayoría de veces lo hacemos por inmersión repetida. El método de pincelación se puede aplicar ya sea en hombro, en rodilla, en espalda, pero sí te requiere más tiempo de trabajo. Entonces, si es un calor, si quieres termoterapia, pues mejor, y si tienes compresa, le aplicas compresa. Pero puede llegar que el paciente, el médico tratante te diga la indicación, aplicar parafina con el método de pincelación en rodilla. ¿Sí? Entonces, a través de un pincel, vas a agarrar la parafina y vas a aplicar, no sé, en hombro, o en codo o en rodilla, dependiendo de la extremidad que no puedas sumergir en la parafina. El envolver la extremidad en plástico es para que la parafina no se pegue en lo que es la toalla. Una vez pegada la parafina en la toalla, es muy difícil despegarla, aunque por más que la laves. Entonces, para eso es lo que es el plástico. Y la toalla es para mantener lo que es la temperatura. Las contraindicaciones de parafina son iguales las que les acabo de mencionar con lo que es la termoterapia. ¿Sí, chicos? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Los escucho. Yo con los aparatos que había dicho que si podíamos comprar o que algo así, Ah, bien. no recuerdo cuáles eran. Yo les sugiero un estimulador eléctrico que es portátil, que traiga varias corrientes eléctricas. Hay corrientes eléctricas para dolor y hay corrientes eléctricas para tonificar o fortalecer el músculo. ¿Sí? Está pendiente que me envíen el contacto. Se llama Physiolabs o algo así. De hecho, ya me lo solicitó la licenciada Abril también para pasárselos a los de Sabatino. En cuanto me lo confirmen, yo se los paso a su jefa de grupo para ver si les pueden dar mejor precio, si lo van a comprar entre todos. Y si no, pues independientemente cada uno puede ir viendo de acuerdo a sus posibilidades. Ahorita no es como ya lo tienen que comprar. No, vayan viéndolo porque para el otro cuatri sí lo van a necesitar como requisito, herramienta para su trabajo. Y está también lo que es el ultrasonido terapéutico. El ultrasonido terapéutico sí es bien importante las características, porque te lo manejan con una frecuencia de 1 MHz o 3 MHz. Entonces yo les sugiero que compren el de 1 MHz
para que ustedes puedan regular más lo que es la potencia de trabajo. ¿Sí? Y todos son portátiles. Ya si tú te quieres comprar tu compresa eléctrica, pues ya es un extra. Ya dependiendo cada uno de sus posibilidades. Inclusive varios me han estado mandando ya imágenes que han estado viendo y les digo, a ver, mándame las características, si te conviene, no te conviene. ¿Sí, chicos? ¿Alguna inquietud sobre termoterapia? No quiero que se les vaya a quemar ningún paciente. Bueno, entonces sí le pregunto. Maestra, si tiene alguna placa, así que, porque dice que el metal hace que se caliente más, ¿no? Sí. Sí, Entonces, si tiene alguna efectivamente. placa, pero por dentro. Se llama un procedimiento de osteosíntesis. Cuando tienen placas, tienen clavos. Entonces, sí lo puedes aplicar el calor, siempre y cuando tengan demasiada precaución, están revisando. Porque recuerden que es un calor superficial, una compresa húmedo caliente. No te va a llegar hasta hueso, te va a llegar nada más hasta músculo. Entonces, sí lo podemos aplicar. También podemos aplicar el calor mediante el agua en un paciente que tiene un procedimiento de osteosíntesis. Porque te digo, no te va a llegar hasta hueso. Si tú aplicas una diatermia, que es una corriente de alta frecuencia, ese sí te va a llegar a hueso. ¿Sí? Porque es de alta frecuencia. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Bien importante, chicos, a veces en las instituciones, por cuestiones de tiempo, nos dicen, aplica TENS y aplica más compresa húmedo caliente. Es súper importante y yo les digo, sí lo pueden realizar ustedes como oficios, pero en cuestión a resultado fisiológico vamos a confundir al sistema corporal. Yo primero te sugiero, aplica calor y luego la corriente analgésica. No combines al mismo tiempo dos medios físicos, porque estás mandando dos estímulos distintos a lo que son los receptores de la piel, a lo que es los vasos sanguíneos. Entonces, sí lo pueden hacer, y les digo, porque yo también lo he hecho por cuestiones de tiempo. Pero lo ideal y lo que te va a distinguir como buen fisioterapeuta es que sepas manejar los medios físicos con tus pacientes, porque hasta en eso se fijan los pacientes. ¿Sí? Y suele pasar, por ejemplo, en el IMSS, se aplica así los medios físicos. Y yo les digo porque en las indicaciones del doctor Paulo ya por inercia lo hace así, pero yo siempre ando reforzándolo. No los apliquen al mismo tiempo. Corriente analgésica y compresa. Yo les decía a los chicos del otro grupo, es como decirle a los hombres dos indicaciones a la vez, no pueden, solo una. Entonces, igual con los medios físicos. Ya sé que ya no me van a querer mis niños, pero es es un ejemplo para que no se les olvide. ¿Sí? Todos se rieron. ¿Algo más? Yo. Maestra, yo tengo una duda. ¿Qué? No me oye, se paró. Sí, sí te escucho. Escuchamos. Sí te escuchamos, Estefanía.
Eso es en cuanto a medios físicos, pero en cuanto a temperaturas, sí se pueden combinar, ¿no? Ah, sí, las temperaturas sí. Recuerda que hay una modalidad terapéutica que se llama baños de contraste. Los baños de contraste es aplicar frío y calor para obtener un mayor resultado y eso se aplica en etapas subagudas, pero sí se puede realizar. Ok, gracias. Nada de nada. Les voy a tomar una foto porque ya casi se nos cierra. Bien, pacientes con hipertensión. Sí, sí se puede aplicar medios físicos. Inclusive, un requisito de nosotros los fisioterapeutas, si ya sabemos que el paciente tiene hipertensión, previo a la terapia se le debe de tomar lo que es la presión arterial. Después de la terapia, hay que tomarle la presión arterial. Y lo debemos de hacer con cada de nuestros pacientes. Por eso ustedes en propedéutica van a aprender a realizar esta toma de presión de signos vitales, ¿sí? Se llama somatometría, ¿sí? Toma de signos vitales en sus pacientes para prevenir cualquier alteración en nuestro paciente. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, hasta aquí los dejo. Ya en la siguiente semana ya nos vamos a conectar un poquito más. O como sugieran ustedes, más conexión en vivo o que les envíe la clase y ya nada más refuerzo. Nos queda un minuto para que me digan menos. Así está bien como lo está haciendo, maestra. ¿Sí? Ok. Para mí. Bien. Y pues en el tiempo que les pido sus trabajos es una semana, yo sé que tienen muchas tareas, mucho que leer, mucho que investigar, entonces yo les voy a estar dando siempre una semana para entrega de trabajos. Que así me pongo a leer todo, ¿eh? Bueno, ¿Es cuídense. escrito en Word? No, en computadora. En computadora, ¿sí? No lo hice escrito. No importa.